Hola, en el día de hoy en el podcast Zambeja más 2 Plus estaremos hablando de la economía de la Nueva España, de parte de nuestra materia Conciencia Histórica que nos imparte nuestro excelente docente Lázaro Contreras Castillejo. Bueno, para iniciar este podcast y hablarles de este tema que sin duda alguna es algo muy interesante, a continuación presentaré a los integrantes que son alumnos del Colegio de Bachiller de Tabasco del cuarto semestre Grupo E, que nos estarán acompañando, brindándonos información importante para entender bien este tema. Valeria, Daniela, Samantha, Aura, Alessandra, Noemí y Juan. Claramente su servidor Ángel Gabriel y una compañera más, Amy, que en el transcurso de este podcast nos estará acompañando. Sin duda alguna, un gran equipo de trabajo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en el cual en este episodio hablaremos de las haciendas de la Nueva España, donde la historia cobrará vida. Hoy viajaremos en el tiempo del virreinato de la Nueva España. Vamos a dar a conocer su economía, el cómo vivían y en el que trabajaban. En este podcast les presentaremos información que hemos recopilado a través de diversas fuentes 100% confiables para entender cómo es que funcionaba la economía de la Nueva España. Asimismo, también explicaremos por qué es que era tan compleja, desigual, pero sin duda alguna un tema muy interesante. Nos organizamos para dividir todos estos temas en el cual los explicaremos. Uno de los temas son las principales actividades económicas, como lo son la economía, la agricultura, la minería y la ganadería. De igual manera les explicaremos acerca de las haciendas, las tierras comunes y los ranchos. Y por supuesto acerca del impacto de la reforma borbónica. Ok, bueno, para iniciar este gran episodio, iniciaremos con un interrogante como punto de partida. ¿De qué vivía la gente en la Nueva España? Las tres actividades de la Nueva España están configuradas por la minería, la agricultura y la ganadería. Esto se refiere a que cazaban animales, cosechaban y tenían sus propios frutos como eran las semillas, los animales como las vacas y el maíz. De igual manera, la plata no solo enriquecía a los españoles, era una moneda que pasaba de ciertos lugares a otros, como lo era de España a Asia. Era un alimento al comercio mundial. Pero aparte de la minería, también estaba la agricultura, que jugaba un papel muy importante, como son en los animales, ya que los ganados se consideraban una gran fuente de proteínas y no olvidemos la ganadería. En el norte se criaban lo que eran las vacas, ovejas y de igual manera los caballos. Era común que los ranchos hospedaran o criaran a estos animales. Aquí es necesario o muy válido hacer una pequeña pausa. ¿No es curioso cómo la economía basada en la explotación terminó conectando continentes? La planta novohispana llegó hasta China y sin embargo quienes extraían esto vivían en la pobreza. Ok, pero ahora, hablando de las formas de propiedad en esta época, podemos agarrar como cuestionamiento dónde se hacían estos trabajos y quiénes eran los dueños de estas tierras. A todo esto, habían tres grandes formas de propiedades, que eran las haciendas, los ranchos y las tierras comunales. Bueno, más que nada las haciendas eran como grandes empresas rurales que producían más y funcionaban a veces automáticamente. Ok, y muchas veces esos trabajadores no eran libres, les pagaban con vales que no servían en la tienda del mismo hacendado. Por eso se decía que en esta época los que más trabajaban, aún así vivían en la extrema pobreza. Era el famoso sistema de tienda de raya, donde generaban deudas casi imposibles de trabajar. Y para pagar tenían que trabajar demasiado, pero ni aún así alcanzaban estos costos. De igual manera, los ranchos eran un poco más pequeños y más familiares, que eran más enfocados en la ganadería y el cultivo. Y por último, las tierras comunales, que en estas eran pueblos indígenas que se supone que protegían, que eran protegidos por la ley y practicaban muchas veces
o sea, lo que practicaban era arrebatado. Exacto, en la época novohispana no solamente tenían el control, sino que también eran control social en las estructuras económicas. Los que tenían tierras tenían poder. Los indígenas se encontraban en el puesto más bajo, los españoles se encontraban en el puesto más alto y los mestizos se encontraban entre ambos mundos. Justo eso había leído, que en esa época el clasismo era muy fuerte, ya que había gente que tenía tierras gracias a la gente que trabajaba. Bueno, ahorita que mencionan esto ahora tiene mucha razón, pero incluso estas estructuras hoy en día siguen muy vivas y esto significa que los problemas por las tierras indígenas no comenzaron desde hoy, se formaron desde la época colonial. Esto sin duda alguna ha tenido un gran impacto en el desarrollo de toda la historia. Sin duda alguna es un tema muy interesante. Muy importante. Las mujeres productivas. La Nueva España no era uniforme, cada uno tenía su zona importante. En el norte minas por todas partes, desde Durango hasta Coahuila. En el centro agricultura como Puebla, Ciudad de México y Toluca. En el sur por el clima tropical se producía como cacao, vainilla y en Oaxaca y Chiapas eran regiones riquísimas. Pero bueno, ahora que lo mencionas ahora, es muy curioso cómo se hacían estos intercambios o cómo se llevaba a cabo este comercio, principalmente por las rutas de comercio muy famosas, que es por el cual se intercambiaban estos bienes más que nada para la economía y todo esto. Principalmente el camino real de la tierra por dentro era como un camino normal, pero servía para estas actividades. Era por medio de los puertos. El Veracruz era la puerta para Europa y Acapulco hacia Asia. El famoso galeo de Manila traía sedes, porcelanas y especiales de Filipinas. Así que sí, la Nueva España tenía un virreinato y era una colonia que tenía un económico y fue construida, fue con sudor y sangre. Sí, como dijiste, es impresionante cómo la cultura novohispana y la economía lograban mover los idiomas, la cultura y su religión. Bueno, aparte de esto, en ese entonces se tenía conocido que era un país muy rico. Por ejemplo, como lo platicamos hace un momento, tenía ganadería, minería, donde sacaban muchas cosas, como era la plata, el cobre y el oro. Esto sin duda alguna, teniendo grandes desigualdades o grandes esclavitudes, pero sin duda alguna aportaba bastante a la economía novohispana. Como era justo, también era injusto, ya que de las personas que trabajaban eran de las que se enriquecían, como por ejemplo tenían esclavos y tenían personas que eran de África, por ejemplo, para que trabajaran para ellos. Gracias a esas personas fue creciendo su masa y fue creciendo la fortuna que lograron tener. Llegamos al siglo XVIII y todo cambia. Los Borbones suben al poder en España y deciden poner orden en sus colonias, y así nacen las reformas borbónicas. Básicamente ellos querían más control y crearon y reorganizaron las provincias y limitaron el poder hacia los criollos, quitaron las privilegiones de las iglesias. En lo económico permitieron más comercios, rompieron monopolios y también impulsaron la minería. Pero la verdad es que solo muy pocos de ellos se beneficiaron de esto. Los criollos ricos se sintieron desplazados y los indígenas se sentían igual o hasta peor. A su largo plazo se puede contentar en absoluto. Esto gracias a la independencia por la economía y la política que siempre están desconectados. Y que muchas de las cosas como de la concentración y de la historia de la prehistoria a la actual se conoce por su historia y por su cultura, por su economía y por su distribución en desarrollo. Bueno, ya hablamos mucho de la minería, de la ganadería y de la agricultura, pero muchas de esas cosas siguen en práctica hoy a día, como por ejemplo el vender joyas, las personas que todavía trabajan en el campo para exportar cosas, como por ejemplo muchos países de aquí en México pueden exportar comida a países asiáticos, ya que ya algunas frutas, verduras y muchas cosas así no se pueden dar. Todo esto se sigue exportando, como por ejemplo productos importados de China se pueden enviar en barco. Todo esto les damos las gracias por escuchar nuestro podcast y sobre todo por aprender con nosotros sobre la historia de la Nueva España. De este podcast. A todo esto nos despedimos de Ambega más 2 Plus. Adiós.